El sonido de un pitido constante fue lo primero que escuché. Abrí los ojos con esfuerzo como si los párpados pesaran toneladas y me encontré rodeada de un resplandor blanco que dolía en la vista. El techo, las paredes, las sábanas, todo parecía de un mismo tono pálido como si el mundo hubiera decidido borrarse de color. Sentí un ardor agudo en el pecho, una punzada que me atravesaba hasta la espalda. Me llamo Almira Cebrián. Tengo 72 años y esa mañana descubrí lo frágil que puede ser la vida cuando el corazón decide rendirse. Me habían operado de urgencia una cirugía que, según los médicos, duró horas eternas. El cuerpo me pesaba entumecido y cada respiración se sentía como una batalla. Una enfermera con voz suave apareció a mi lado. «Tranquila, señora Cebrián, todo salió bien. Descanse». Su acento madrileño me resultaba cercano, pero no lograba calmar el vacío que me rodeaba. Miré la mesilla y vi mi teléfono. Lo tomé con manos temblorosas. Lo primero que hice fue abrir el grupo familiar de WhatsApp, ese chat, donde tantas veces había enviado fotos de cumpleaños, noticias de la familia, recuerdos de viajes pasados. Escribí con lentitud, cuidando de no equivocarme. «Ya estoy despierta. ¿Quién puede venir a recogerme cuando me den el alta? Esperé». El sonido de las máquinas llenaba la habitación. Minutos que parecían horas pasaban sin que nada apareciera en la pantalla. La enfermera volvió a ajustar el gotero y sonrió con compasión como si supiera que la ausencia pesaba más que el dolor de la herida. Volví a mirar el teléfono. Silencio absoluto. Ninguna llamada perdida, ningún mensaje. La frialdad del cristal en mis manos contrastaba con el calor de las lágrimas que me nublaban la vista. En ese instante comprendí que la soledad podía sentirse más cortante que un bisturí. Me incorporé apenas unos centímetros luchando contra la presión en el pecho. El reflejo en el vidrio de la ventana me devolvió el rostro de una mujer mayor cansada con el cabello canoso, pegado a la frente por el sudor. Y pensé, ¿así se paga una vida entera de sacrificios? El teléfono permanecía inmóvil. Ni una notificación, ni un emoticono apresurado, ni un simple «¿Cómo sigues, mamá?». Era como si el mundo se hubiera detenido fuera de esas paredes, como si mi existencia ya no contara en la rutina de nadie. Cerré los ojos y dejé que las lágrimas rodaran silenciosas. La cicatriz en el pecho ardía, pero más ardía la certeza de que en el grupo familiar, en ese espacio donde yo siempre estaba presente, mi ausencia no significaba nada. Y entonces, en la penumbra de aquella sala blanca, se clavó en mí un pensamiento que me heló la sangre. Ni una sola llamada, ni un mensaje. Como si mi vida se hubiera apagado sin importarles. El pitido de la máquina siguió marcando mi respiración, acompasado frío como el metrónomo de un tiempo nuevo que acababa de empezar. Y con ese sonido de fondo, entendí que mi historia no sería la misma a partir de ese instante. Con los ojos entreabiertos me aferré a la idea de que la verdadera operación no había sido en mi corazón, sino en mi destino. Y el siguiente latido me llevó directo hacia lo que vendría después. Cuando volvió el silencio después de la ronda médica, el cuarto se quedó escuchando mis pensamientos. El monitor seguía marcando su pitido constante, y yo me senté un poco más con el cuidado de quien aprende a respirar otra vez. Tenía el teléfono entre las manos, pero ahora no temblaban. Había decidido escribir con calma, sin reproches, porque todavía quería creer que quizá el olvido era un malentendido. Volví al grupo familiar de WhatsApp. El fondo verde, los nombres arriba, la foto de perfil de mi hijo tomada en alguna terraza, una cerveza en la mano y los ojos entornados por el sol. Tecleé despacio cuidando cada palabra como si yo misma fuera una invitada en mi propia vida. Me dan el alta en unas horas. ¿Quién puede recogerme del hospital? Revisé la ortografía. Añadí un por favor que borré enseguida para no sonar débil y envié. El mensaje se quedó suspendido en la pantalla con ese doble palomita gris que parece una promesa. Respiré hondo.
La ciudad afuera era un rumor apagado. Adentro los pasos del personal cruzaban el pasillo como olas breves. Me quedé mirando mi reflejo en el vidrio, el cabello blanco peinado hacia atrás, la piel pálida, la bata que no abrigas a nadie. En ese instante pensé en la mujer que fui profesora, esposa, madre, una existencia hecha de horarios, de listas, de ya voy, ya está, ya lo resuelvo. Tal vez, hoy, me merecía una sola cosa: que alguien preguntara en qué piso estaba. El teléfono vibró. Una chispa subió por mi pecho. Abrí el chat como quien abre una carta de amor. Era Néstor, mi hijo. Llama un taxi, estoy viendo el partido. Lo leí 2 veces, luego 3, por si el cansancio me hacía confundir el sentido. ¡El partido! No preguntó cómo me sentía, ni a qué hora era el alta, ni en qué hospital exactamente estaba. El partido. El mundo reducido a una pantalla y a un sofá. Me quedé inmóvil con la vista clavada en esas palabras, hasta que llegó otra notificación. Elvira, mi nuera, a la que siempre intenté entender, aunque me doliera su risa cortante, escribió: «Mejor quédese otro mes, aquí estamos más tranquilos sin usted». La frase cayó como una piedra en un estanque helado. Sentí un vacío en el estómago, una ola de calor subiendo hasta la garganta. «Sin usted». «No, sin ti no descansa, suegra». Era una expulsión delicada con el barniz de la cortesía que no cura nada. Quise contestar y se me entumecieron los dedos. Recordé la primera vez que vi a Elvira en mi cocina, el perfume caro, la blazer impecable, la manera de mirar mis platos de loza como si fueran reliquias sin valor. Me llamaba señora Almira aunque le pidiera que me dijera solo Almira. Mantenía una distancia que entonces confundí con respeto. Ahora entendía que era un muro. Apoyé el teléfono sobre la sábana y lo miré como si no fuera mío. Traté de respirar hondo. La herida tironeó. Una enfermera asomó la cabeza, preguntó si necesitaba algo para el dolor. Negué con la mano. No había medicación para ese tipo de punzada. Afuera una camilla chirrió al pasar y por un instante agradecí el sonido. Cualquier ruido era mejor que el silencio donde retumbaban esas 2 frases. Me enderecé con cuidado y limpié la pantalla con el borde de la manta. Un gesto tonto para quitarle el rastro de mis manos temblorosas. Abrí la galería de fotos, cumpleaños, navidades, pasteles, que yo misma horneé. Sonrisas delante de velas que yo compré. Cierro la galería. Vuelvo al chat. Las 2 frases siguen ahí, breves y suficientes para derribar una casa. No lloré. Había llorado antes en otros inviernos por motivos más pequeños. Ahora sentí algo vivo y terrible, como una claridad que llega cuando se rompen los vidrios y entra el aire frío. Pensé en mi piano vendido para pagar una matrícula en el viaje pospuesto, en las veces que callé para que la paz no se rompiera. Me di cuenta de que la paz no existía. Era apenas mi propio silencio sosteniendo un techo ajeno. Me levanté un poco más en la cama, apreté los labios y dejé el teléfono boca abajo. La habitación recuperó su luz blanca, esa que no perdona sombras. Inhalé, exhalé. Con cada respiración una helada lúcida me recorría el pecho. Y entonces lo supe con la certeza de quien firma un documento importante. Sin temblar ese día no solo me operaron el corazón, también me lo arrancaron. El monitor siguió marcando su compás puntual y ajeno. Llamé a la enfermera y pedí mis papeles de alta. Los acomodé sobre la mesilla como quien ordena un mapa antes del viaje. No esperaría más. Si nadie venía por mí, iría a casa por mi cuenta. Y mientras acomodaba el sobre con mis indicaciones médicas, vi con nitidez la esquina de una decisión que me esperaba, doblando el pasillo lista para cambiarlo todo en cuanto cruzara la puerta del hospital. Cuando la enfermera salió con mis papeles bajo el brazo, la habitación quedó otra vez en silencio. Tenía el teléfono apagado sobre la mesilla como si ese aparato fuera un enemigo. Cerré los ojos para descansar, pero lo que vino no fue sueño, sino memoria. A veces la mente elige sus propios caminos,
y el mío me llevó hacia atrás a los años en que creía que todo lo que hacía por mi hijo tenía sentido. Lo primero que apareció fue la imagen de mi piano, aquel Yamaha que compré con mis primeros sueldos de profesora de literatura. Lo había colocado en la sala del piso del lavapiés, cerca del balcón por donde entraba la luz de la tarde. Ese piano era mi refugio. Mis dedos sabían encontrar en las teclas el alivio que la vida no siempre me daba. Pero llegó un día en que Néstor me pidió ayuda con sus estudios universitarios. La matrícula era cara, y yo no podía cubrirla con mi salario. Recuerdo haberlo visto apoyado en la puerta con la mirada cargada de expectativa. «Mamá, es mi futuro. Sin eso no soy nada». Vendí el piano. Recibí menos de lo que valía, pero suficiente para inscribirlo en la facultad. Recuerdo cómo el comprador se llevó el instrumento y cómo el eco de la sala vacía me hizo sentir que me arrancaban algo más que madera y cuerdas. Néstor nunca supo cuánto lloré aquella tarde de rodillas frente al hueco donde solía estar mi música. La siguiente memoria llegó como un golpe de aire frío: mi viaje a Italia. Durante años guardé folletos de Roma, Florencia, Venecia. Tenía todo planeado: recorrer las calles empedradas, visitar bibliotecas antiguas, sentir que aún podía vivir algo solo para mí. Pero entonces Néstor terminó la carrera y recién graduado me habló de un máster en Barcelona que podía abrirle puertas. «Es una oportunidad única», insistió. Yo había reservado ya los vuelos y un pequeño hotel en Trastevere. Rompí la reserva sin mirar atrás y entregué el dinero para sus estudios. Recuerdo la cara de Elvira, su novia en ese entonces, cuando le contamos. Aplaudió la idea y dijo: «¡Qué suerte tiene Néstor de tener una madre tan generosa!». Pero en sus ojos brillaba otra cosa: alivio por no tener que renunciar a nada a ella. Yo guardé los folletos de Italia en un cajón, diciéndome que ya habría tiempo más adelante. Ese cajón todavía está lleno de papeles amarillentos que nunca vieron la luz de un verano romano. La tercera memoria llegó con un peso aún mayor: la hipoteca de la casa. Esa casa que levantamos mi difunto marido y yo ladrillo a ladrillo, pagando durante años hasta sentirla nuestra. Néstor, ya casado con Elvira, apareció con la idea de un negocio de importación. Tenía socios, presentaciones, hasta un logo diseñado. «Solo falta el capital, mamá. Si hipotecamos la casa podremos multiplicar lo invertido en un año». Me negué al principio con un temblor en la voz, pero su insistencia fue implacable. Llamadas, visitas, silencios ofendidos. Elvira se sumó al coro. «No es un gasto. Almira es una inversión para el futuro de la familia». Yo cedí. Firmé en la notaría con la mano húmeda, sintiendo que entregaba no solo una propiedad, sino mi seguridad, mi refugio. El negocio quebró en 6 meses. Quedé pagando intereses durante años mientras ellos cambiaban de coche y de vacaciones, sin darme una explicación clara. La en habitación del hospital volvió a hacerse presente. El pitido del monitor, el olor a desinfectante. Me descubrí apretando los dientes con un calor seco en la garganta. Cada recuerdo, cada renuncia, se alineaba con precisión cruel frente a las frases que acababan de enviarme. «Llama un taxi mejor, quédese otro mes». Vendí mi música. Cancelé mis sueños. Hipotequé mi casa. Todo para un hijo que hoy me respondía como si yo fuera una carga olvidada en una camilla. Sentí un cansancio profundo, no físico, sino existencial, como si 72 años se me vinieran encima de golpe. Apoyé la mano sobre el vendaje que cubría mi pecho, y sin poder evitarlo susurré en voz baja, casi como una confesión. Me pregunté si toda mi vida había sido un error. Me quedé allí mirando el techo blanco, hasta que escuché pasos firmes acercándose por el pasillo. La puerta se abrió lentamente y apareció una sombra que, sin yo saberlo, aún ibas a marcar el inicio de una decisión capaz de cambiarlo todo. El taxista, un hombre de cabello canoso y acento andaluz, me ayudó a bajar del coche frente a la fachada de mi casa en Lavapiés. El aire de enero me golpeó el rostro con crudeza
como si la ciudad entera quisiera recordarme que había vuelto al mundo de los vivos. Pagué la carrera con manos temblorosas y me quedé unos segundos mirando la puerta verde de madera, la misma que abrí durante más de 4 décadas, al regresar de la escuela del mercado de la vida entera. Ese umbral siempre fue símbolo de refugio. Pero aquella mañana, con la cicatriz todavía ardiendo bajo la ropa, la puerta se me antojó extraña, como si perteneciera a otra persona. Respiré hondo y subí los 2 escalones. Al girar la llave, un olor a humedad mezclado con perfumes dulzones me golpeó de frente. Entré con cautela esperando encontrar la calidez de mi hogar, pero lo que apareció me heló el pecho más que el aire del invierno. La sala estaba irreconocible. En lugar de orden y calma, encontré botellas de vino vacías apiladas en un rincón, bolsas de supermercado tiradas en el suelo y cajas de compras en línea abiertas con ropa aún envuelta en papel plástico. La alfombra que con tanto esmero limpiaba cada primavera estaba cubierta de migas y sobre la mesa se amontonaban recibos arrugados y envoltorios de comida rápida. Me aferré al respaldo de una silla para no perder el equilibrio. Caminé despacio observando los muebles nuevos, un sofá de cuero brillante, un televisor enorme montado en la pared, lámparas modernas que no reconocía, todo comprado con dinero que no era suyo. Recordé entonces la pensión que había transferido meses atrás para cubrir gastos urgentes. Ahora sabía en qué se había transformado esa urgencia, en lujos innecesarios, en caprichos disfrazados de necesidad. Pasé al comedor donde las sillas antiguas de roble habían desaparecido. En su lugar, una mesa de cristal fría y sin alma reflejaba la luz mortecina de la mañana. Sentí que el tiempo se había deslizado por mi casa sin pedirme permiso, reemplazando lo que construí con sacrificio por objetos que no decían nada de mí. Avancé hacia el pasillo hasta mi estudio, el único rincón que siempre había protegido como un santuario. Allí guardaba mis libros, mis carpetas con apuntes de literatura, mis diarios de juventud, las fotos que nunca colgué en la sala. Abrí la puerta con un nudo en la garganta. El golpe fue brutal. El espacio había sido convertido en un almacén improvisado, cajas de cartón apiladas hasta el techo, paquetes de mercancía para la tienda virtual de Elvira, rollos de plástico de burbujas, cintas adhesivas pegadas en la mesa, donde antes corregía exámenes. Mis estantes, antaño repletos de novelas y enciclopedias, estaban ahora ocupados por zapatos sin estrenar, bolsos baratos y objetos aún con etiquetas colgando. Me acerqué al escritorio buscando algún resto de mí misma. Encontré papeles arrugados y un sobre abierto. Me agaché con esfuerzo, y entonces lo vi, la caja fuerte incrustada en la pared esa que guardaba desde hace años los documentos importantes, algunos ahorros y recuerdos familiares. La cerradura estaba forzada. Los bordes mostraban marcas de ganzúa. Me quedé paralizada. El corazón recién operado empezó a golpearme con violencia, como si quisiera salirse de nuevo. Me arrodillé lentamente y toqué el metal frío. La puerta estaba mal encajada. Al abrirla comprobé que varios sobres habían desaparecido. Fotografías antiguas, escrituras de la casa, un pequeño estuche con las joyas de mi madre. Todo había sido revuelto. Sentí que el aire me faltaba. El dolor no venía de la cicatriz, sino de un lugar más hondo. La certeza de que habían saqueado no solo mis bienes, sino mi confianza. El estudio, mi último rincón intacto, había sido profanado por manos que yo misma alimenté, por la misma familia en la que volqué mis fuerzas durante años. Me apoyé contra la pared, cerré los ojos y escuché el silencio de la casa, un silencio distinto, hostil. En mis labios se escapó un murmullo que sonó como un lamento y como una sentencia. Mis recuerdos habían sido saqueados por las mismas manos que besé al criarlas. Apreté el vendaje contra mi pecho y me obligué a ponerme de pie.
Afuera las campanas lejanas de una iglesia marcaron la hora. Dentro de mí se encendía lentamente algo más fuerte que el dolor, la decisión de no callar más. Me quedé un buen rato de pie apoyada en el marco de la puerta del estudio, intentando contener la rabia que me subía como fiebre. El aire olía a cartón viejo y a perfume barato, un aroma extraño en la habitación que siempre había tenido fragancia, a papel y madera encerada. Di unos pasos entre las cajas apartando con el pie un par de bolsas de plástico que crujieron como hojas secas. Buscaba un respiro, algo mío que hubiese sobrevivido al saqueo. En la esquina del escritorio, bajo un montón de sobres desordenados, encontré una carpeta azul con el logotipo de una inmobiliaria. Valverde, en asociados corredores de bienes raíces. Mis manos temblaron al abrirla. Dentro había folletos con fotos de mi propia casa, impresos a todo color. La fachada verde, el balcón de hierro forjado, incluso el salón, que ahora estaba irreconocible, aparecían iluminados por un objetivo ajeno, como si mi hogar ya fuera un producto en venta. Había notas escritas con bolígrafo: potencial de reforma en lavapiés. Alta demanda de inversores extranjeros. Y más abajo, una firma que reconocí al instante, la de Néstor. Me dolió el pecho no por la cirugía, sino porque era la misma caligrafía que yo misma le había enseñado cuando era niño, con paciencia infinita, guiando su mano pequeña sobre los cuadernos. Seguí hojeando y encontré correos impresos con el encabezado: de Elvira. Podemos cerrar antes de que mi suegra vuelva definitivamente del hospital. Si no acepta, siempre se puede presionar. Aquellas palabras tan frías me helaron la sangre. No se trataba de un malentendido. Habían planeado vender mi casa a mis espaldas, como si yo ya estuviera muerta. Me dejé caer en la silla con un golpe seco. Las rodillas no podían sostenerme más. Vi desfilar por mi mente todas las renuncias, todo lo que sacrifiqué por ellos: el piano, Italia, la hipoteca. Y ahora la traición se completaba con un contrato inmobiliario. Habían pasado de despreciar mis esfuerzos a intentar borrarme de la historia de mi propia casa. El corazón me latía a un ritmo descompasado. Apoyé la frente en mis manos y respiré hondo. No lloré. Esta vez no. Lo que se encendía dentro de mí no era tristeza, sino un fuego distinto, uno que llevaba demasiado tiempo dormido. Me puse de pie despacio, con la carpeta apretada contra el pecho. La rabia se transformaba en claridad. La humillación dejaba paso a una certeza. Ya no volvería a ser la misma mujer que callaba y concedía por amor. Caminé hasta la sala y miré alrededor: las botellas, el televisor, los muebles ajenos. Todo me parecía escenario de una farsa en la que había actuado de extra durante años. Y comprendí algo con una nitidez dolorosa. Si ellos me consideraban un estorbo, si habían decidido sacarme de sus vidas, entonces yo también podía sacarlos de la mía. Sentí una calma extraña, como la que llega después de una tormenta devastadora. Me abrigué con un chal que aún colgaba de la percha del recibidor y volví a tomar mis papeles médicos. Afuera la tarde de invierno caía sobre Madrid con un cielo gris. Caminé hacia la puerta, cerré con llave y guardé la carpeta en mi bolso como si fuera un arma. La determinación me dio fuerzas. Ya no era la mujer indefensa recién operada, sino alguien que había comprendido la magnitud del engaño. Esa carpeta era la prueba y, al mismo tiempo, la chispa de lo que vendría. Bajé los escalones de mi portal con paso lento pero firme. El frío me recibió en la cara y con él una certeza nueva, casi liberadora. Si ellos me borraban de su vida, yo los borraría de la mía. Con ese pensamiento atravesé la calle, decidida a buscar la manera de recuperar no solo mi casa, sino mi dignidad. La carpeta azul me ardía en las manos mientras atravesaba la Gran Vía. Cada paso era una punzada en el pecho, pero también un recordatorio de que aún estaba viva y que mi destino ya no lo dictarían otros. Llevaba un abrigo prestado por mi vecina Salomé.
que insistió en acompañarme hasta el taxi. No quise. Tenía que hacer este recorrido sola, como quien entra hacia un templo íntimo. El edificio de oficinas en la calle Alcalá imponía con su fachada de piedra. Subí en un ascensor forrado de espejos, donde me miré por primera vez, con atención desde la cirugía, el rostro pálido, las arrugas profundas, la cicatriz escondida bajo la blusa. No vi debilidad. Vi a una mujer que había sobrevivido. En la recepción, una joven me condujo hasta un despacho amplio, con olor a cuero y madera encerada. Allí me esperaba Raimundo Espejo, un abogado de cabello entrecano, traje gris y gafas finas, que enmarcaban unos ojos serenos. Su apellido parecía elegido por el destino Espejo, como si fuese capaz de devolverme mi propio reflejo. Doña Almira Cebrián me saludó estrechando mi mano con firmeza. «Tome asiento, por favor». Me acomodé en un sillón frente a su escritorio, apoyando con cuidado el bolso sobre mis rodillas. De inmediato saqué la carpeta y la coloqué encima de la mesa. «Necesito hacer cambios en mi testamento», dije sin rodeos, sorprendiéndome a mí misma por la seguridad en mi voz. Raimundo arqueó una ceja. «¿De qué magnitud hablamos totales?» Respiré hondo y continué. «Todo lo que poseo, mis cuentas, mis ahorros, los dejaré a la Fundación Corazón Vivo, que apoya a pacientes cardíacos sin recursos. Solo quiero mantener el usufructo vitalicio de mi casa en Lavapiés. Quiero vivir allí hasta el último día, pero cuando me vaya, que la casa también sea de ellos». El abogado permaneció unos segundos en silencio, repasando mis palabras. Tomó una pluma estilográfica y apuntó en un cuaderno de notas. Después me miró directamente con un gesto que mezclaba respeto y cautela. «¿Estás segura de esto?». Doña Almira preguntó. «Es una decisión irreversible. A veces los clientes vienen movidos por la rabia y luego...». Lo interrumpí alzando apenas la mano. «No es rabia, don Raimundo. Es claridad. La primera claridad que tengo en años». Él asintió despacio, como si buscara confirmar en mi mirada lo que mis palabras ya habían dicho. «Entiendo. Y dígame, ¿qué la lleva a dar este paso?». Abrí la carpeta y deslicé hacia él los folletos de la inmobiliaria, los correos impresos con la firma de mi hijo y de mi nuera. Mientras los leía, el gesto de Raimundo cambió. La serenidad profesional se tornó en una sombra de indignación contenida. «Comprendo», murmuró. «Intentaban vender la casa sin su consentimiento». «Intentaban venderme a mí», corrigí con voz baja pero firme. «Porque esta casa soy yo. Todo lo que dejé de vivir está allí adentro. Y si ellos creen que pueden borrarme, prefiero que lo haga una fundación que salvará vidas, no quienes me condenaron al olvido». El abogado cerró la carpeta con cuidado y la apoyó sobre la mesa. «Trabajaré en la redacción de un nuevo testamento. Será legal, limpio, sin fisuras, y garantizaremos su derecho de usufructo hasta el final de sus días». Sentí un alivio inesperado, como si por fin respirara sin dificultad, después de semanas de ahogo. Raimundo me tendió un vaso de agua. Lo tomé entre las manos y bebí lentamente, saboreando esa calma nueva. «Tardaremos unos días en tener todo listo», añadió. «Pero hoy ha dado el paso más importante», asentí. Al ponerme de pie, mis piernas respondieron con firmeza insólita. Me acerqué a la ventana y miré la ciudad, tejados rojizos, antenas, la vida corriendo indiferente. Por primera vez en décadas, la mía no dependía de los caprichos de nadie. Me giré hacia el abogado y agradecí con un hilo de voz que llevaba dentro toda la fuerza del mundo. Salí del despacho sabiendo que la herida en mi pecho tardaría en sanar, pero mi voluntad acababa de nacer. Por primera vez en décadas mi vida dependía solo de mí. Cerré la puerta tras de mí y sentí que la historia recién comenzaba a escribirse. El aire de la tarde olía a pan recién horneado en las calles de Lavapiés. Caminaba despacio con la carpeta apretada contra el pecho cuando una voz conocida me llamó desde la acera opuesta. Almira era doña Salomé, mi vecina de toda la vida, con su inseparable pañuelo de flores, anudado bajo el mentón, y un bastón de madera que marcaba el ritmo de sus pasos. Cruzó con cuidado entre los coches
y me abrazó con delicadeza como si temiera romperme. Yo siempre había admirado su fortaleza más de 80 años y aún mantenía la dignidad en cada gesto. Nos sentamos juntas en un banco de la plaza bajo un árbol desnudo por el invierno. «Te ves pálida, hija», me dijo mirándome con ojos de madre. «Me enteré de tu operación. Gracias a Dios saliste adelante». Le conté en pocas palabras lo básico: la cirugía, los días en el hospital, el silencio de Néstor y Elvira. No quise entrar en detalles, pero Salomé me apretó la mano con fuerza y bajó la voz. «Almira, hay algo que debes saber». La miré en silencio con un nudo en la garganta. «El otro día fui al café de la esquina», continuó. «Allí estaban tu hijo y su mujer. Hablaban en voz alta sin pudor. Yo estaba en la mesa de atrás, y aunque intenté no escuchar, no podía evitarlo. Se acomodó el pañuelo y me sostuvo la mirada. Néstor se reía. Decía que eras una madre inútil, que al fin la casa se sentía libre de ti. Elvira lo celebraba como si fuera un triunfo. Las palabras cayeron como piedras en mi pecho. Cerré los ojos un instante, intentando contener la rabia y el dolor. No era solo la frialdad en un chat, no era un arrebato momentáneo, era burla pública compartida con risas en un café donde cualquiera podía escuchar. «Inútil», repetí en voz baja casi para mí misma. Después de todo lo que di, Salomé me acarició el brazo. «Lo sé, hija. Aquí todos sabemos cuánto trabajaste, cuánto sacrificaste. Pero ellos ya no lo ven». Me quedé mirando las baldosas de la plaza. Los niños corrían con balones de plástico, las madres charlaban en corrillos. La vida seguía su curso como si mi mundo no estuviera derrumbándose. Y sin embargo entendí algo. La traición de Néstor y Elvira ya no era un secreto vergonzoso, guardado entre cuatro paredes. Era un rumor que corría por las calles, un comentario repetido entre vecinos. Me incorporé lentamente. «Gracias, Salomé. Necesitaba escuchar esto aunque me duela». Ella asintió con esa sabiduría callada que solo da la edad. A veces la verdad llega de la boca de otros cuando ya no podemos taparnos los oídos. Nos despedimos con un abrazo largo. Caminé de regreso a casa con pasos firmes, sintiendo que cada palabra de mi vecina se clavaba en mi piel como un hierro candente. La vergüenza ya no era mía. Era de ellos exhibida sin pudor ante el barrio entero. Al entrar en mi portal acaricié el pasamanos frío de hierro y pensé en lo que me esperaba: decisiones que ya no admitirían marcha atrás. Porque si mi hijo y su esposa se atrevían a ridiculizarme en público, entonces yo debía exponerlos con la misma luz. Respiré hondo con el sabor amargo de la verdad en la boca. Y supe que el siguiente paso no sería en silencio, ni en la sombra. Hasta los vecinos sabían lo que yo me negaba a ver. Aquella noche apenas dormí. La confesión de Salomé me daba vueltas en la cabeza como un eco insoportable. «Madre inútil». Me levanté antes del amanecer y me serví un café que apenas probé. Caminé por la sala y vi el reflejo del televisor apagado. Allí, sobre la mesa de cristal, seguían los folletos de la inmobiliaria, testigos mudos de la traición. Fue Tom Café entonces, cuando recordé un programa de televisión que solía ver en las tardes solitarias, Miradas Sociales, un espacio donde se contaban historias de injusticias cotidianas. Encendí el viejo portátil y busqué el contacto de la periodista principal, Jimena Valcárcel. Había visto su rostro muchas veces en la pantalla, joven, cabello oscuro, recogido en un moño sencillo, y una voz clara que sabía preguntar sin herir, como si su oficio fuera escuchar con el corazón. Encontré un correo en la página oficial del programa. Dudé. Mis dedos permanecieron suspendidos sobre el teclado durante largos minutos. Finalmente escribí: «Me llamo Almira Cebrián, tengo 72 años. Hace unas semanas sobreviví a una cirugía cardíaca. Al salir del hospital descubrí que mi propio hijo y su esposa planeaban vender mi casa y mis a mis espaldas. No sé si mi historia merece ser contada, pero necesito que alguien la escuche». Apreté enviar con el corazón latiendo descompasado. No esperaba respuesta inmediata, pero apenas media hora después
Sonó mi teléfono. Doña Almira, preguntó una voz joven al otro lado. Sí, soy yo. Le habla Jimena Valcárcel. Recibí su correo. ¿Podríamos reunirnos hoy? Creo que su historia puede ayudar a muchas personas. Sentí un nudo en la garganta. Acepté. Quedamos en un café discreto del barrio de la Latina. Cuando llegué, Jimena ya estaba allí revisando su libreta de notas. Me levantó la mirada con una sonrisa cálida sin condescendencia. Se puso de pie y me estrechó la mano con respeto. Gracias por venir, doña Almira, me dijo. Sé que no es fácil hablar de lo íntimo, pero créame, su voz puede salvar vidas y abrir ojos. Me conmovió la seguridad en sus palabras. Nos sentamos junto a la ventana. Pedimos té, y ella me invitó a comenzar desde donde quisiera. Y yo hablé. Le conté del silencio en el hospital, de los mensajes crueles en el chat, de los años de sacrificios, el piano vendido, el viaje cancelado, la hipoteca de la casa. Narré cómo volví del hospital para encontrar mi estudio convertido en almacén, mi caja fuerte forzada, mi dignidad pisoteada. Jimena escuchó sin interrumpirme. Solo asentía, de vez en cuando anotaba algo. Cuando terminé, guardó la pluma y me miró con firmeza. Su historia es poderosa, afirmó, no solo porque muestra el dolor del abandono familiar, sino porque refleja lo que muchas personas mayores sufren en silencio. Usted puede darle voz a quienes no la tienen. No quiero venganza, dije con un hilo de voz. No busco humillarlos en público. Lo entiendo, respondió ella. Pero esto no es venganza, es dignidad. Usted merece ser escuchada. Y otros, al verla, quizá encuentren el valor para no dejarse pisotear. Me quedé en silencio mirando mi taza vacía. Tenía miedo, sí. Miedo de exponer mi vida ante desconocidos, de que los vecinos señalaran, de que mi hijo me odiara aún más. Pero también sentí algo nuevo. El deseo de recuperar mi nombre, de no desaparecer en las sombras de un chat sin respuesta. Está bien, dije finalmente. Cuente mi historia. Pero quiero que quede claro, no soy una víctima muda. Soy una mujer que eligió volver a levantarse. Jimena sonrió con gratitud y me tomó la mano. Será un honor acompañarla en este camino. Al salir del café, el frío de Madrid me golpeó el rostro, pero dentro de mí ardía una llama distinta. Caminé con paso lento pero firme, consciente de que muy pronto mis palabras llenarían una pantalla que mis hijos no podrían ignorar. Ellos me hicieron invisible. Yo me mostraría ante todos. El estudio estaba iluminado por focos blancos que parecían más intensos que el sol de mediodía. Nunca había estado frente a tantas cámaras. Mi corazón, recién remendado por los cirujanos, latía con un nerviosismo que me hacía temblar las manos. Jimena me colocó en un micrófono en la solapa y me dedicó una sonrisa tranquilizadora. No tiene que memorizar nada, doña Almira, me dijo suavemente. Solo cuente su verdad, con la misma fuerza con la que me lo contó en el café. Asentí, aunque las piernas me temblaban. Respiré hondo y recordé las palabras de Raimundo Espejo. Rabia o claridad. Esa tarde lo que me guiaba era la claridad. El director del programa dio una señal con la mano. Una luz roja se encendió en la cámara principal. Jimena me presentó brevemente y entonces me cedió el espacio. Soy Almira Cebrián, comencé con la voz más firme de lo que esperaba. Tengo 72 años. Hace pocas semanas sobreviví a una cirugía cardíaca de urgencia. Estuve a punto de morir, pero lo peor no fue enfrentar la muerte, sino abrir los ojos y descubrir que mi familia ya me había enterrado en vida. Las palabras fluyeron primero con timidez, luego con una fuerza que ni yo misma reconocía. Conté del silencio en el chat familiar, de cómo mi hijo respondió: «Llama un taxi, estoy viendo el partido». Y de cómo mi nuera añadió: «Mejor quédese otro mes, aquí estamos más tranquilos sin usted». Mientras hablaba, uno de los asistentes técnicos me mostró un monitor. Allí sobre la pantalla apareció el chat proyectado en vivo, cada línea de texto, cada palabra fría, cada emoji indiferente. Sentí una punzada en el pecho, pero no me detuve. Ese día continué, no solo me operaron el corazón, también me lo arrancaron.
Un murmullo recorrió el set. Jimena me miraba con una mezcla de respeto y emoción contenida. Yo relaté cómo había vendido mi piano para pagar los estudios de Néstor, cómo había hipotecado la casa para cubrir sus negocios fallidos, cómo había cancelado mi sueño de conocer Italia para darle a él lo que pedía, y cómo al volver del hospital encontré mi estudio convertido en almacén y mi caja fuerte abierta. Me detuve un instante, tomé aire y con la voz quebrada pero firme, añadí: por eso decidí cambiar mi testamento. Todo lo que poseo irá a la Fundación Corazón Vivo. Prefiero que mi esfuerzo salve vidas que seguir siendo el botín de quienes ya me dieron por muerta. El silencio en el plató era absoluto. Incluso los técnicos, que suelen ser invisibles, se habían quedado quietos mirándome. Sentí que mi voz atravesaba esas paredes y llegaba más allá a miles de hogares donde, tal vez, alguien en ese mismo instante se reconocía en mi historia. Al terminar, Jimena me tomó la mano sobre la mesa y dijo al público: historias como la de doña Almira nos recuerdan que la dignidad no tiene edad. Escucharla es un deber de todos. El director dio la señal de corte. Los focos se apagaron lentamente. Yo respiré como si hubiera corrido una maratón. Una joven productora de cabello rizado y mirada vivaz se me acercó emocionada. Señora Cebrián, me dijo con convicción, esto sacudirá a Madrid entero. Su historia no es solo suya, es un espejo en el que muchos tendrán que mirarse. Me quedé en silencio, dejando que esas palabras me envolvieran. Por primera vez en años no me sentí invisible. Era yo con mis arrugas, con mi dolor, con mis cicatrices, ocupando un espacio que ya nadie podía arrebatarme. Al salir del estudio, la noche madrileña me recibió con su aire frío y húmedo. Caminé despacio hacia un taxi, consciente de que algo había cambiado para siempre. Esa misma noche mi rostro llenaría las pantallas, y con él la vergüenza de quienes me habían negado incluso un asiento en su coche. Esa noche mi rostro llenó las pantallas, y su vergüenza también. En algún rincón de Lavapiés, mientras yo regresaba en un taxi con el aire frío de la noche acariciándome la cara, mi hijo y su esposa estaban frente al televisor. Lo imaginé sin dificultad. Néstor tirado en el sofá, Elvira con una copa de vino en la mano, seguros de que el mundo seguía orbitando a su conveniencia. Pero esa noche el mundo se les dio la vuelta. La emisión comenzó con la presentación de Jimena. Luego aparecí yo con mi cabello canoso peinado hacia atrás y una blusa sencilla. Cuando en la pantalla surgieron los mensajes del chat, proyectados uno tras otro, la calma del salón de mi casa, esa que ellos habían tomado como propia, estalló en gritos. «Es nuestra casa, Néstor», vociferó Elvira lanzando la copa contra el suelo. «No puede hacerlo, no puede dejarlo todo a una fundación». Néstor palideció. No era solo la herencia, era la humillación pública, la certeza de que cada vecino, cada colega, cada cliente podía estar viendo en directo la prueba de su ingratitud. Él, que tanto presumía de ser un hombre de familia. «Tranquila, seguro es un montaje», intentó justificarse, pero su voz temblaba. Al siguiente segundo tomó el teléfono y marcó mi número. Yo, mientras tanto, acababa de llegar a casa. Encendí apenas una lámpara pequeña del salón y me dejé caer en el sillón. El primer timbrazo me sorprendió, pero no era difícil adivinar de dónde venía. El teléfono vibró, sonó, volvió a vibrar. Al tercer intento vi el nombre de Néstor iluminando la pantalla. No contesté. Me limité a observar el aparato como quien contempla un insecto golpeando inútilmente contra un cristal. Las llamadas no cesaron. Pasaron de insistentes a desesperadas. En cuestión de minutos se habían acumulado más de una docena. A ratos era Néstor, otras Elvira. Incluso se alternaban como si temieran que el peso de su culpa pudiera repartirse con solo cambiar de voz. Yo, en cambio, me serví una infusión de manzanilla, puse un disco de vinilo antiguo y dejé que la aguja recorriera las notas suaves de un bolero. El contraste era perfecto dentro de mí, la calma.
En su casa, el caos. Al llegar a la llamada número 30, apagué por completo el sonido del teléfono. Lo dejé sobre la mesa boca abajo. Afuera el murmullo de la ciudad seguía su curso, pasos apurados, risas lejanas, un coche arrancando. La vida indiferente al drama que ellos mismos habían creado. Me acomodé en el sillón y cerré los ojos. Sentí un extraño alivio, casi una ternura amarga. Durante años había sido yo quien corría tras sus necesidades, pagar, consolar, cubrir. Ahora eran ellos quienes corrían desesperados detrás de algo que ya no podían controlar. Cuando cerca de la medianoche volví a mirar el teléfono, el contador marcaba 67 llamadas perdidas. Una tras otra como un coro desquiciado. Sonreí. No de burla ni de venganza. Sonreí porque comprendí algo que me había costado 72 años aprender su urgencia. Ya no era la mía. Me serví otra taza de manzanilla. Me envolví en una manta ligera y me permití escuchar solo mi respiración acompasada. El teléfono seguía allí inerte con la pantalla apagada, testigo de la distancia, que al fin había puesto entre ellos y yo. Por primera vez su urgencia ya no era la mía. El sol de la mañana se filtraba por las persianas del salón, cuando escuché los golpes en la puerta. Eran secos, furiosos, casi como si quisieran derribarla. Me levanté despacio con la calma que solo la convicción otorga, y abrí. Allí estaban Néstor y Elvira descompuestos con los ojos enrojecidos y el orgullo herido a flor de piel. «Mamá, tenemos que hablar», dijo él con una voz quebrada que trataba de sonar firme. Los dejé pasar. Elvira, con el maquillaje corrido y el cabello desordenado, se lanzó a hablar primero como si buscara cubrir con palabras el vacío que habían dejado sus actos. «¿Cómo se te ocurre hacer algo así? Poner en ridículo a tu propia familia en televisión. ¿No piensas en lo que dirán tus nietos, en lo que piensa la gente del barrio?» «Yo sí pienso en lo que dirá la gente». Elvira, respondí mirándolas a los ojos. «Dirán la verdad. Y la verdad es que me abandonaron en un hospital como si fuera un estorbo». Néstor bajó la cabeza. Por un instante creí ver en él al niño que una vez corría por este mismo salón con un cochecito de juguete. Pero su silencio no era de vergüenza, sino de cálculo. Levantó la mirada con lágrimas forzadas. «Mamá, perdón. Estaba distraído, el partido, el trabajo. Sabes que no lo dije en serio. Tú eres lo más importante para mí. Y yo», añadió Elvira con tono suplicante, «he sido como una hija para ti». No pude evitar soltar una risa amarga. Una hija. Una hija no le dice a su madre política que se quede en el hospital porque está mejor sin ella. Se hizo un silencio denso. Néstor se acercó e intentó tomarme la mano, pero la retiré. «Mamá, recapacita. Esa casa es nuestra vida, es nuestro futuro. No puedes quitárnosla así». Entonces mi voz salió implacable sin titubeos. «Tienen 24 horas para irse de aquí». Elvira abrió la boca incrédula y luego estalló. «¡Vieja bruja ingrata!», gritó con un alarido que retumbó en las paredes. «Todo lo que tienes es gracias a nosotros». La ironía me atravesó como un puñal sin filo. Ellos que habían vivido a costa mía se creían benefactores. Pero lo que realmente me sorprendió no fue el insulto, sino el murmullo que siguió. Al asomarme por la ventana vi a varios vecinos en las aceras, mirando hacia la casa con rostros de desconcierto. Doña Salomé, desde el balcón de enfrente, me cruzó la mirada y negó con la cabeza como quien confirma lo que siempre supo. Otro vecino cerró su persiana de golpe, incómodo de presenciar la escena. Néstor trató de calmar a su esposa. «Cállate, Elvira, nos están mirando». Pero ya era tarde. La vergüenza que durante años había sido mi carga, ahora se desbordaba sobre ellos. Sus gritos no eran solo contra mí. Eran un espectáculo público que confirmaba todo lo que yo había contado en la televisión. Yo me mantuve erguida, apoyada en el respaldo de la silla con una serenidad que nunca antes había sentido. No hace falta que griten más. La decisión está tomada. Les doy 24 horas.
Si mañana al amanecer siguen aquí, procederé legalmente. Elvira quiso responder, pero Néstor la sujetó del brazo con fuerza. Sus ojos me lanzaron una mezcla de rencor y súplica. No puedes hacer esto, mamá. Somos tu familia. La familia se construye con amor y respeto, no con abandono ni codicia. Contesté. Y ustedes ya eligieron en qué lado de esa historia querían estar. El silencio volvió a reinar, pesado, incómodo. Los vi salir con pasos torpes, sabiendo que ya no controlaban el relato ni la casa. Cerré la puerta detrás de ellos y apoyé la frente en la madera fría. Sentí el alivio recorrerme como un río lento, despejando las sombras que me habían acompañado demasiado tiempo. Al mirar por la ventana, los vecinos aún estaban allí. Algunos me ofrecieron gestos de apoyo, otros simplemente callaron. No importaba. Por primera vez entendí que la vergüenza ya no era mía. La vergüenza ya no era mía, era de ellos. La mañana siguiente, amaneció con un murmullo inusual en la calle. Desde mi balcón, envuelta en una bata ligera y con una taza de café humeante en la mano, observé cómo Néstor y Elvira comenzaban a sacar cajas a toda prisa. No habían esperado a que pasaran las 24 horas. El miedo a la humillación pública podía más que cualquier intento de resistencia. Elvira, despeinada y con las ojeras marcadas, cargaba bolsas de ropa sin doblar, arrojándolas dentro del maletero de un coche alquilado. Cada tanto miraba hacia arriba, consciente de que los ojos del barrio entero se posaban sobre ella. Sus movimientos eran torpes, como si quisiera esconderse detrás de cada caja que cargaba. Pero era inútil. Ya no había sombra suficiente donde ocultar el desprecio que ellos mismos se habían ganado. Néstor, por su parte, hacía viajes rápidos desde la casa hasta la acera, apretando los labios sudoroso y con la camisa arrugada. En su rostro había una mezcla de furia contenida y derrota inevitable. Los vecinos no disimulaban. Algunos fingían regar las plantas más de lo necesario. Otros barrían la acera con un esmero sospechoso. Doña Salomé, apoyada en su bastón, miraba desde su puerta con una expresión que no era de burla, sino de confirmación. La verdad siempre acaba saliendo a la luz. Yo desde arriba me permití la serenidad que tantas veces me habían arrebatado. El humo del café ascendía en espirales mientras pensaba en los años en que había sido invisible, en mi propia casa, cocinando, limpiando, resolviendo deudas que no eran mías. Ellos hablaban de su casa, pero nunca entendieron que el verdadero hogar lo construye quien lo cuida. En un momento Néstor levantó la vista y me encontró en el balcón. Su mirada se quebró. Fue un instante breve, pero en él cabía toda una vida de silencios. No dije nada. Solo incliné la cabeza con calma. Elvira, en cambio, no pudo contenerse. «¿Disfruta tu triunfo, vieja ingrata?», gritó con la voz rota de cansancio y rabia. No me inmuté. Me limité a contestar con un tono firme y sereno, lo bastante alto para que ellos y los vecinos escucharan. Solo pueden volver como visitantes, si llaman antes. Elvira se atragantó con la respuesta y lanzó una carcajada amarga. Néstor la tomó del brazo susurrándole algo que no alcancé a escuchar y la empujó hacia el coche. El silencio se extendió después. Solo se oía el golpeteo de las puertas del maletero, el crujido de cajas apiladas a la fuerza, los motores de los coches que pasaban indiferentes. Cada movimiento de ellos tenía el peso de una derrota que ya no podían esconder. Me recosté contra la baranda del balcón sintiendo el aire fresco de la mañana en mi rostro. Una paz extraña, casi nueva, me habitaba por dentro. No era venganza lo que sentía, ni siquiera alegría. Era liberación. Recordé de golpe todas las noches en las que me había desvelado, preocupada por sus deudas, los almuerzos que dejé de lado, para que ellos comieran las ilusiones que guardé en un cajón, para que sus planes brillaran. Ese día entendí que nada de eso me ataba ya. Cuando la última caja fue cargada y el coche arrancó el barrio entero, quedó en un silencio expectante. Yo levanté mi taza de café en un gesto casi solemne, como un brindis invisible hacia mí misma. Al cerrar la puerta del balcón,
Lo supe con claridad. Ese día dejé de ser su sirvienta. Los días que siguieron al silencio de la casa fueron distintos, como si cada rincón respirara conmigo un aire nuevo. Ya no había discusiones en los pasillos, ni puertas cerrándose de golpe, ni el eco de voces que me recordaran que yo era una carga. El espacio se volvió mío otra vez, y con él, mi vida. Lo primero que hice fue volver a un deseo que había guardado durante décadas: tocar el piano. El mío ya no estaba. Lo había vendido años atrás para pagar los estudios de Néstor. Pero encontré un centro cultural en Lavapiés, donde ofrecían clases para adultos mayores. La primera vez que mis dedos rozaron las teclas, sentí un estremecimiento. El sonido era torpe e inseguro, pero era mío. Me descubrí sonriendo como una niña frente a un juguete nuevo. Después vinieron los talleres de arte. Acuarela cerámica, teatro leído. Espacios donde la edad no era un límite, sino una insignia. Allí conocí a Carmen, una viuda con risa contagiosa, a Rogelio, que había sido profesor de historia, y a Inés, que pintaba flores con la precisión de quien acaricia la vida. Con ellos compartí tardes enteras de conversación, pinceles y silencios cómodos. Cada encuentro era un recordatorio de que todavía había tiempo para empezar de nuevo. Fue en medio de esa nueva rutina cuando recibí una llamada inesperada. La voz al otro lado se presentó con entusiasmo. Señora Cebrián, le hablo de la Fundación Corazón Vivo. Hemos seguido su historia y quisiéramos invitarla a ser portavoz de nuestras campañas contra el abandono de personas mayores. Me quedé en silencio, con el corazón latiendo más fuerte que en el hospital. Nunca imaginé que mi dolor se convertiría en un altavoz para tantos. Dudé, pensé en mi timidez, en mi falta de costumbre para hablar en público. Pero luego recordé aquella noche en televisión, cuando mis palabras sacudieron Madrid. Acepto, respondí, sintiendo que algo dentro de mí se abría como una ventana al amanecer. Semanas después me encontré en Toledo para dar mi primer discurso. El viaje en tren fue un símbolo en sí mismo, dejaba atrás la estación de una vida marcada por la renuncia y me encaminaba hacia otra donde cada paso era propio. La ciudad me recibió con sus murallas antiguas y su cielo claro como un escenario preparado para mi renacer. El auditorio estaba lleno. Vi rostros de todas las edades, pero sobre todo de ancianos y ancianas que cargaban en los ojos la misma soledad que me había acompañado a mí. Cuando me dieron el micrófono, las manos me temblaron. Respiré hondo y hablé. Conté lo que era despertar en una sala blanca y no tener a nadie que preguntara por ti. Narré los mensajes crueles en un chat familiar, la indiferencia disfrazada de comodidad. Pero también hablé de la fuerza que se encuentra cuando decides que tu vida no termina en el desprecio de otros. Las palabras fluían como si hubieran estado esperando toda mi vida para salir. Cuando terminé, el auditorio se puso de pie. Algunos aplaudían, otros lloraban y yo simplemente sonreí. No porque necesitara su aprobación, sino porque había encontrado la mía. De regreso al hotel me miré en el espejo y apenas me reconocí. Ya no era la mujer que pedía permiso para existir en su propia casa. Era Almira Cebrián. Una mujer que había sobrevivido al abandono, a la humillación y al silencio. Y ahora levantaba la voz, no solo por ella, sino por muchos. Esa noche, mientras apagaba la luz, lo comprendí con nitidez. Por fin vivía, para mí, no para otros. Habían pasado ya varios meses desde aquella conferencia en Toledo, y mi vida se había llenado de una calma que nunca pensé conocer. Caminaba cada mañana por las calles de Lavapiés, con la tranquilidad de quien ha dejado el miedo atrás. Esa tarde, después del taller de cerámica, decidí detenerme en un café del barrio, uno de esos pequeños locales de mesas de mármol y camareros que ya conocen tu pedido. Pedí un cortado y abrí un cuaderno donde garabateaba melodías para mis clases de piano. El sonido de la puerta abriéndose me distrajo. Cuando levanté la vista, el pasado entró sin pedir permiso. Néstor estaba allí con el uniforme azul de la empresa municipal de transporte. Sus hombros caídos y las ojeras profundas
Hablaban de jornadas largas y poco descanso. No era el hombre arrogante que había gritado en mi casa, sino alguien distinto, gastado, casi transparente. Nuestros ojos se cruzaron. Por un segundo pensé que se daría la vuelta, pero en lugar de eso, se acercó lentamente. Se detuvo frente a mi mesa y con una voz que no recordaba murmuró: ¿Puedo sentarme, mamá? El silencio del café parecía sostener la escena. Asentí con un gesto breve. Se sentó frente a mí nervioso como un niño que ha hecho una travesura y busca perdón. «No vengo a pedir dinero ni herencia», dijo con las manos entrelazadas sobre la mesa. «Solo quería un café contigo». La frase me atravesó de un modo extraño. Por dentro una parte de mí gritaba que no olvidara los mensajes crueles, la humillación de aquellas noches. Pero otra parte más suave veía en sus ojos un cansancio honesto, sin máscara. Néstor pidió un café con leche. Mientras lo servían me contó que había conseguido trabajo como chofer de autobús después de que Elvira lo dejara. Dijo que no soportaba esta nueva vida sin lujos. Confesó con una sonrisa triste. Me habló de las madrugadas en la cochera de los pasajeros que apenas lo miraban, de cómo había aprendido a valorar un saludo sincero, más que cualquier coche nuevo. Yo lo escuchaba sin interrumpir. Recordaba al niño que un día soñó con ser ingeniero, al adolescente que me pedía dinero para libros que nunca abría al adulto, que convirtió mi casa en escenario de su egoísmo. Y ahora lo tenía delante, más humano de lo que había sido nunca. «Sé que no merezco nada de ti», continuó bajando la voz, «ni tu tiempo ni tu atención. Pero quería agradecerte por lo que hiciste. Todo. Aunque lo entendí demasiado tarde. Las palabras quedaron flotando entre nosotros. No respondí de inmediato. Lo miré fijamente intentando descifrar si era verdad o solo otra de sus farsas. No encontré soberbia ni reclamo, solo un hombre cansado intentando rehacer su vida desde abajo. Di un sorbo a mi cortado, respiré hondo y respondí con calma. «Un café no cambia el pasado, Néstor, pero quizá pueda abrir una rendija hacia algo distinto». Él asintió con los ojos brillantes. No pedimos más explicaciones. Dejamos que el silencio se llenara de tazas y cucharillas tintineando alrededor. Cuando salí del café sentí que el aire frío de Madrid me golpeaba distinto. No había perdonado del todo, tampoco olvidado. Pero había visto un eco de algo nuevo en mi hijo. Esa noche al cerrar la puerta de mi casa me pregunté con un estremecimiento: ¿podía un hijo traidor volverse un hombre nuevo? Volvimos a encontrarnos una semana después en el mismo café del barrio. No lo planeamos. Simplemente coincidimos y esta vez ya no dudamos en sentarnos juntos. Había algo en su mirada que pedía espacio, no de madre a hijo, sino de ser humano a ser humano. Néstor pidió un café con leche y un trozo de pan tostado. Yo pedí mi cortado de siempre. El camarero nos atendió sin curiosidad, como si aquella reunión fuera la cosa más natural del mundo. Pero dentro de mí cada palabra pesaba como una losa. Mamá comenzó con la voz ronca. «Hay algo que debo decirte. Durante años viví engañándome creyendo que todo lo que hacía estaba bien, porque era lo que me correspondía. Pero no. Yo fui cobarde. Dejé que Elvira hablara por mí, que te humillara en tu propia casa, que te tratara como estorbo. Y yo, en lugar de detenerla, me escondía detrás del silencio. Me miró de frente como si buscara una grieta en mi rostro. Yo no parpadeé. Quería escucharlo entero. Elvira», suspiró bajando la cabeza. «Ella me convenció de que tú nos robabas la vida, que eras un lastre. Yo lo acepté porque era más fácil culparte que enfrentar mis propios fracasos. Cuando los negocios me salieron mal, cuando me hundí en deudas, era más sencillo decir: mamá, nos lo debe que reconocer que yo había sido el inútil». Sus palabras dolían, pero al mismo tiempo tenían un filo distinto. No eran excusas, eran confesiones. Entonces, sacó de su mochila un sobre arrugado. Lo abrió con torpeza y me mostró unas fotos impresas
Un apartamento pequeño, paredes blancas, sin cuadros, una mesa de segunda mano, una cama sencilla cubierta por una colcha azul. Aquí vivo. Ahora dijo con una mezcla de vergüenza y orgullo. No es gran cosa, pero es mío. Nadie más lo paga, nadie más decide. Sacó también varios recibos de sueldo con el logo de la empresa municipal de transporte. Su nombre completo estaba allí, acompañado de cifras modestas pero limpias. Por primera vez en años gano dinero con mis propias manos. No me sobra nada, pero tampoco debo nada. Me quedé observando aquellos papeles como si fueran reliquias. ¿Era este el mismo hombre que un día abrió mi caja fuerte sin preguntarme, que me dejó sola en un hospital después de una cirugía? Sí, era él. Pero también había algo nuevo. No respondí de inmediato. Di un sorbo a mi café y dejé que el silencio nos envolviera. Finalmente hablé, Néstor, las palabras no borran el pasado. Tampoco las fotos ni los recibos. Yo no vine aquí a prometerte perdón porque aún no lo tengo. Él asintió como si hubiera esperado esa respuesta. No te pido perdón inmediato, dijo con serenidad. Solo quería que supieras que cambié, que entendí lo que hice. Y que aunque nunca me aceptes de nuevo, quiero que sepas que ya no soy aquel hijo que te usó y te despreció. Miré sus manos callosas, sus uñas gastadas por el trabajo. No eran las de un banquero de lujos, ni las de un ambicioso fracasado. Eran las de un hombre que había aprendido tarde, pero había aprendido al fin. En ese momento no sentí ternura ni reconciliación total, pero sí una extraña apertura como una ventana entreabierta. Tal vez el perdón no era un punto de llegada, sino un camino que se empezaba a andar con pasos pequeños. Terminamos el café sin promesas. Solo intercambiamos un apretón de manos tímido, casi torpe pero sincero. Al salir del local, lo vi alejarse con el uniforme azul y la espalda recta. Yo me quedé de pie en la acera con el viento frío acariciándome el rostro. Lo miré y pensé, quizá no era el final, sino otro comienzo. El sol de la tarde entraba sesgado por las persianas del salón, iluminando las motas de polvo que flotaban como notas invisibles en el aire. Me senté frente al piano que la Fundación Corazón Vivo me había devuelto gracias a un donativo inesperado de uno de sus benefactores. No era el mismo piano antiguo que vendí años atrás para pagar los estudios de Néstor, pero sus teclas nuevas tenían algo de resurrección, de segunda oportunidad. Acaricié el marfil frío con la punta de los dedos. Al principio temblé como si temiera traicionar a la música que me había acompañado en mi juventud. Cerré los ojos y toqué un acorde menor profundo, que resonó por toda la casa. La vibración se mezcló con el eco de mis recuerdos, pero no me dolió. Por primera vez en mucho tiempo sonó limpio, sin cadenas. Respiré hondo. Cada nota que tocaba era una costura sobre las heridas de los últimos meses. La cirugía, la traición, la humillación, la soledad del hospital. Todo se transformaba en melodía. Comprendí algo que la vida me había repetido 1000 veces y que solo ahora estaba lista para escuchar. El amor sin límites se convierte en debilidad. Poner límites también es amar. Miré a mi alrededor. El salón ya no estaba lleno de botellas vacías ni de cajas de compras absurdas. Mi estudio había vuelto a ser mío, no un almacén de caprichos ajenos. Las paredes respiraban calma. Los vecinos que habían presenciado mi vergüenza ahora me saludaban con respeto renovado, como si mi historia también les hubiera enseñado a poner fronteras. Doña Salomé pasó esa tarde a traerme un pan casero. Se quedó de pie junto a la puerta escuchando un fragmento de Chopin. Sus ojos brillaron cuando dijo: «Señor Almira, su casa vuelve a sonar como antes. No, mejor suena como nunca». Sonreí. No se equivocaba. Ya no era el eco de un hogar compartido con ingratitud. Era un hogar elegido levantado con mi dignidad como piedra angular. Seguí tocando, dejando que las notas llenaran las habitaciones y subieran hasta el balcón. Afuera en Lavapiés, la vida continuaba, niños jugando en la plaza, un vendedor ambulante, ofreciendo castañas, un perro, ladrando a lo lejos. Todo sonaba en armonía con mi piano como si la ciudad entera me acompañara.
Pensé en Néstor, no en el hijo ingrato que me dejó en un hospital, sino en el hombre que ahora manejaba un autobús y había aprendido a doblar su orgullo. Tal vez algún día volveríamos a compartir un café, quizá una comida. No sabía si llegarías a perdonarlo del todo, pero ya no cargaba con el odio. El rencor había dejado de tocar en mi interior. Cerré con un acorde mayor largo sostenido que se expandió hasta desaparecer lentamente. Me quedé inmóvil con los dedos aún sobre las teclas escuchando el silencio posterior. Era un silencio distinto, no de abandono, sino de paz. Apoyé la tapa del piano y me levanté despacio. Caminé hasta la ventana y miré la calle iluminada por el atardecer. El aire olía a pan tostado y a promesas nuevas. Después de 72 años por fin aprendí a vivir en mi propia melodía.